con las vacunas? Sí. ¿Te parece? Bueno, ¿Con las preguntas Sí. de Por vacunas? favor. Sí. Entonces vamos a ir... Hola, Sandra. Vamos a ir con la 4, que dice... ¿Cuál es la relación entre coronavirus, vacuna y trombosis? ¿Qué? Se estuvo hablando mucho en estos días ¿Sí? acerca del cierto riesgo que Sí. podría tener los que recibieron la vacuna de AstraZeneca o Covishield, que es la misma vacuna fabricada en otro lado, y el riesgo de trombosis. Y para eso traje algunos elementos. Permiso, vamos a ver. Todo encaja La para el doctor. suspendieron en Europa por eso. Pero ahí vamos a ver qué es lo que realmente ocurre. A ver. Vamos a ver. ¿Vos estás segura que la suspendieron en Europa? Acá me dice la cucaracha. Es lo que se leyó. A ver, yo lo que creo es que la habían suspendido pero por ahí estoy Pero por equivocado. 6 casos, y, creo, que, nada y más. que después vieron que no había que suspenderla. Que no había que suspender. Ahora se lo vamos a poder preguntar al infectólogo. Pero yo les traje algunos elementos que son los siguientes. Si yo tengo el coronavirus, estoy enfermo de coronavirus, Sí. Sí. Cada 1 millón de personas, a ver, Sí. 1 millón de personas, imagínense, la cancha de River tiene más o menos 80.000 personas, ¿entran? Ponele. Más o menos, Bueno, 1 millón sí, de así, personas te son pones de Boca. aproximadamente 12 canchas de River, Upa. llenas, ¿sí? Upa. De cada 12 canchas de River llenas, Sí. 165.000 personas, o sea, 2 canchas, ¿Dos pueden canchas? tener trombosis si tienen la enfermedad. Preexistente. No, si tienen la enfermedad, la enfermedad puede causar trombosis sanguínea. Ah, ok, ok. Perfecto. Puede causar trombosis sanguínea la enfermedad. Pero vamos a ir con algunos ejemplos distintos. Mujeres que toman anticonceptivos orales. Sí. Cada 1 millón de mujeres que toman anticonceptivos orales, aproximadamente 500 pueden tener trombosis. Trombosis. Sí. Si una persona fuma, o sea, cada 1 millón de personas que fuman, 1.500 pueden tener trombosis. O sea, de cada 10 canchas de River, 1.500 personas pueden tener trombosis. Perfecto. Dijimos que 165.000 si tienen la enfermedad. Las personas que se aplican la vacuna de AstraZeneca, Sí. de 1 millón de personas, Sí. 4 pueden tener trombosis Bueno, sanguínea. yo te había dicho 6, por 6 personas que leí en el diario. Exactamente, 4 de 1 millón versus 165.000 de 1 millón. Entonces, es mucho mayor el riesgo de tener trombosis sanguínea si tengo la enfermedad que si me aplico la vacuna. Todos los remedios tienen efectos adversos. Si uno se pone a leer los efectos adversos no te tomás de la el remedio. aspirina, del De cualquier paracetamol, cosa. No te tomás el remedio. Exactamente. Y hago una pregunta, Doc. ¿Exactamente qué es una trombosis? Es Para que... un coágulo sanguíneo que va viajando por nuestras venas. Pueden ser trombosis superficiales, trombosis venosas profundas. Los cuadros más graves, que Sí. son los menos frecuentes, son los que pueden llegar a ocasionar, por ejemplo, una ACV. Son mucho menos frecuentes. Imagínense, 1 millón de personas, Sí, sí, 4 sí. casos de Perfecto. esos, Por mucho eso, menos. a los enfermos de COVID, cuando están internados, se los anticoagula. Exactamente, es justamente Sos muy por eso, vivo, Julián, Sos estudiaste muy vivo. bien. Vamos a hablar con alguien que sabe más, al menos Sí. que Caro y que yo, no, que el Sí. doctor, que es el doctor Rutiman, que es infectólogo. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. 5, 6, ¿cómo estás? 7. ¿Dónde está? ¿En Ocho. China? ¿A dónde está usted? No, estoy en Hurlingham. Ah, bueno. Ah, pero mire la tierra de Juanchi Zabaleta. Bueno, Sí, doctor, estamos aprendiendo entre todos, sobre todo para la gente, y nosotros también queremos aprender. Estamos aprendiendo por todo lo que estamos viviendo, que es obvio y está a la vista. Y recién estábamos con el doctor haciéndonos preguntas, y él nos traía preguntas que todo el mundo se hace, y él las recopiló y las estábamos compartiendo. No sé si quieren... Y yo- preguntarle. Vamos yo a seguir tengo una pregunta. vamos a seguir con las preguntas Perfecto. y el doctor Rutiman nos va a ayudar. Doctor, yo tengo una pregunta. Recién estuvimos hablando con Brian, que es un periodista que ya está en China. Se vacunó y a los 28 días le van a dar la segunda dosis, ¿no? Vacunó la primera vez y le van a dar la segunda dosis. Yo tengo una amiga que le dieron la primera dosis, se ha hecho un examen y dice que... el examen dice que no tiene anticuerpos. ¿Esto qué pasa? ¿Es porque no se dio la segunda dosis? ¿Aparecen después? Si pasado el tiempo ese de unos días o de un mes, ¿hace efecto la vacuna? Todo eso quiero saber. En realidad tenemos que considerar de que desde el punto de vista infectológico, el análisis de anticuerpos, lo que llamamos las IgG,
tanto para la parte clínica como para el seguimiento nos sirve de bastante poco. No, O sea que en realidad se hizo para el tema de la otro. vacuna, Sí. para el tema de la vacuna, tenemos que considerar de que la sensibilidad, aún para la enfermedad de las IgG, es baja. Entonces, para las vacunas casi es imposible de predecir. En general, uno puede decir para una vacuna, si el análisis es positivo, de que evidentemente debe haber generado anticuerpos. Ahora, no podemos decir absolutamente nada si el análisis es negativo. La sensibilidad de estas IgG es bastante baja e impredecible. O sea, podemos decir que tu amiga A lo está mejor tiene, protegida, claro que sí. Ella está muy angustiada. Por el otro lado, no tenemos que olvidarnos que las vacunas no solamente protegen a través de los anticuerpos, sino a través de otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad de células. Y esa no se determina por ningún anticuerpo ni por ningún análisis de sangre. Ok. Le hago una pregunta. ¿Es posible, Las vacunas la generan también. ¿Es posible que uno reciba una vacuna y no le haga ningún efecto? Si la vacuna es real, ¿no? Obviamente, si te dan un placebo no te va a hacer nada. Pero, ¿cabe la posibilidad que uno reciba una vacuna y que mi cuerpo diga, no recibí nada? En estas vacunas en particular, si uno recibe las 2 dosis, el porcentaje de respuesta de anticuerpos es cercana al 100%, o sea que sería una rareza. Podría ser en algunos huéspedes que llamamos especiales o inmunocomprometidos, donde sí puede ser de que las personas no respondan como las personas que tienen las defensas normales. Pero casi con todas las plataformas que estamos viendo, la respuesta de anticuerpos y de la inmunidad, o sea, la respuesta hacia la vacuna es prácticamente el 100%. Doctor, ponemos la placa de protección al menor, que es algo legal que tenemos que hacer, y seguimos charlando, no se vaya. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Bueno, relacionado con esto, yo le pregunté al doc Sergio Snieg si la diferencia entre la primera vacuna, y me decía que en realidad entre las vacunas hay un mínimo pero no un máximo. Para este tipo de vacunas y justamente para esta que es la china, ¿hay un máximo de tiempo para dar esa segunda dosis? Por empezar, y como bien decía el doctor Snieg, y la verdad que un privilegio escucharlo, Sergio, en las vacunas estamos haciendo la información a medida que está pasando el tiempo y aprendiendo. De alguna forma, con esta enfermedad estamos aprendiendo en 12, 13 meses, 14 meses de lo que existe la pandemia, lo que en algunas situaciones hemos aprendido en 80 años, como es el caso de la gripe. Para las vacunas, esta información es exactamente la misma y va a ir evolucionando. Generalmente las vacunas inactivadas pueden tener intervalos mínimos, pero rara vez tienen intervalos máximos. Pero bueno, seguramente para estas vacunas, como para todas, vamos a seguir analizando, viendo cómo va evolucionando las diferentes respuestas. No todas las poblaciones son iguales. Muy bien lo decía el periodista argentino-china, de que es diferente cómo se comporta un adulto joven a un mayor de 60 años. Entonces, lo que uno pueda decir para una persona de 40 años probablemente no sea igual para una persona de 70. Claro. Y tenemos también que considerar, quisiera aclarar, como muy bien decía el doctor Suñer, el riesgo de trombosis es baja y se ha identificado solamente en mujeres adultas jóvenes, cosa que, bueno, es realmente una situación en particular. Entonces, también es esa incidencia que comentaba Sergio, es una población en particular. Así que desde ya, como mencionaron, el beneficio de la vacuna es inmensamente mayor, porque es muy poco riesgo. Doctor, ¿usted en qué hospital trabaja, doctor? Perdón la pregunta. No, yo trabajo con el grupo de Estambulian, yo soy infectólogo. Ah, perfecto, perfecto. No, porque estamos ahora dándole la bienvenida a Daniela Vázquez, que es jefa de terapia intensiva del Sanatorio Anchorena, para hablar de la situación actual y de la capacidad de camas de los hospitales o de los sanatorios. Daniela, ¿cómo te va?
Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la conexión. Sí, no te veo, pero te escucho. Ahí ahora está, te veo. ahora te Ahí vemos está. en el monitor. Ahí estamos. Daniela, ¿cómo está la situación actual en el caso que vos conocés, que es el del Sanatorio Chorena? La situación actual está muy complicada. Nosotros estamos trabajando con el total de nuestra capacidad máxima. Hemos tomado otras áreas que no son nuestras habitualmente y estamos muy preocupados por lo que va a pasar la semana que viene. ¿Por qué digo esto? Porque en el peor momento de la pandemia, el año pasado tuvimos, tuvimos la mitad de casos de lo que estamos teniendo ahora en la Argentina. Y en la ciudad de Buenos Aires, donde está el sanatorio, tuvimos un máximo de cerca de 1.700 casos y el lunes de la semana que pasó tuvimos cerca de 3.500. El doble. Como explicaba el doctor, exactamente, es el doble. Entonces, como explicaba el doctor, de esos pacientes, un 5% va a terminar en terapia, lo cual nos va a insumir una cantidad de camas y de respiradores y de personal médico que ya no tenemos. Pregunta, Daniela, Sí. con la gente que tenemos vacunada, que yo sé que no es mucha la población, ¿eso no va a influir en nada, en no tener casos tan graves? Mira, es una buena pregunta la que vos hacés, porque sí, el año pasado teníamos, la mayoría de nuestros pacientes eran mayores, eran gente mayores de 65 años. Lo que estamos viendo este año y en este momento, yo más del 50% de los pacientes que tengo internados tienen menos de 60 años, ni siquiera les toca la vacuna. Entonces, si bien es verdad, vamos a recibir menos de los pacientes añosos que tienen más mortalidad, vamos a seguir recibiendo pacientes jóvenes. Exactamente. Ahora, te hago una pregunta. En los pacientes más jóvenes, la sobrevida, ¿no se supone que hay más posibilidades? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Siempre y cuando vos tengas lugar para atenderlos. Sí, claro. ¿Cuántas camas de terapia intensiva lugar y tienen personal. ustedes? Nosotros de terapia intensiva, normalmente sin pandemia, tenemos 12 y tenemos una intermedia de 12 más que compartimos con los cardiólogos. ¿Y ahora qué porcentaje está En ocupado? este momento nosotros tenemos las 12 de terapia intensiva con pacientes ventilados. Los cardiólogos tienen una unidad de coronaria que tiene 10 camas que la tomamos absolutamente nosotros porque tenemos 9 de 10 pacientes y la intermedia tenemos la mayoría de los pacientes también nosotros. Así que nosotros estamos trabajando A full. ahora al 150% de lo que trabajamos en cualquier momento. Lo que había escuchado, y a lo mejor vos podés confirmar, es que como la enfermedad ahora se ha trasladado a una franja etaria más joven, ocupan más tiempo la cama. Entonces es más difícil de sacarlos, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, porque justamente está para eso. Pero bueno, se nos colapsa el sistema sanitario y quería saber si vos tenés idea por qué bajó la edad. Mira, en realidad, dos cosas con lo que estabas diciendo que diste también en el punto. Todos los pacientes COVID graves tienen internaciones prolongadas. La mediana en nuestro hospital es alrededor de 30 días los pacientes que están en terapia. Es un promedio. Entonces, así sea anciano o los pacientes jóvenes, como vos decís, como tienen más chance de sobrevida, quién sabe se nos alargue un poco más el tiempo de internación. Pero el tiempo de internación ya es muy largo. Entonces, una vez que un paciente está en una cama, el paciente ocupa esa cama y si nosotros estamos esperando que 1.250 pacientes con el promedio que tenemos requieran terapia intensiva en los próximos días, definitivamente no vamos a tener lugar para ellos. Le quiero hacer una pregunta al infectólogo, Daniela, pará, no te vayas porque seguimos charlando, pero como está el infectólogo también, Ricardo Rutiman. Ricardo, ¿vos tenés idea por qué ahora hay pacientes más jóvenes internados de COVID? No, lo que ocurre es que el traslado y la cantidad, como bien decían, hoy tenemos el doble de casos comparativamente a años o al año anterior. Entonces, seguramente ahí también hay un aumento de casos y de casos severos en edades inferiores. Entonces, duplicar toda esa situación duplica también las complicaciones menores, pero aún así estamos viendo ese número en forma duplicada, a eso se refiere. ¿Y no tiene que ver, Ricardo, esto con la cantidad de personas de mayor de 60 años vacunadas?
No pensé, no, porque tampoco ocurrió eso en otros países donde se ha visto de que la efectividad vacunal no trasladó la infección a edades menores. O sea que en principio no lo hemos visto en los dos países que hoy se ha documentado, tres, ¿no? Porque también ayer tuvimos información de Chile, donde tuvieron una muy buena efectividad de la vacuna de Sinovac. Sí. Pero en los lugares donde se ha documentado efectividad de las vacunas, no se ha visto el traslado de la enfermedad a edades. O sea que no tiene que ver, Daniela, vos pensás lo mismo, que no tiene que ver con esto. Y después tengo una pregunta para los dos. Mira, la verdad es que yo no soy infectóloga, soy especialista en terapia intensiva, pero realmente en la hipótesis, a mí me entraba cerca de la posibilidad que los pacientes, quién sabe, como los ancianos ya hay un porcentaje mayor que están vacunados, no estábamos viendo, pero sí coincido con el doctor en que si vos tenés más número de casos, indefectiblemente un mayor porcentaje de los pacientes jóvenes también se van a infectar y se van a infectar en forma severa, porque lo que está escrito en el mundo es que el 5% de los pacientes hacen cuadros severos y requieren internación en UTI. No, aparte, el joven es el que más circula. Ese es el Entonces tema. me parece que por eso también pasa que terminan circulando y terminan contagiándose los jóvenes. Justamente a raíz de esto, la pregunta es para los dos. ¿Ustedes creen que las medidas estas que tenemos por estos 15 días nos va a ayudar a la no circulación a poder acomodar el sistema? Mira, yo la verdad es que incluso nosotros hubiéramos pedido más. Yo entiendo que hay gente que se queja de las restricciones y nosotros hubiéramos pedido más. Yo creo, en cierta forma, claro que sí, aunque no sean una restricción total, esta restricción parcial nos tiene que ayudar a que se reduzca el número de casos, entonces eso nos da un margen de tiempo a nosotros, que esos 15 días son valiosísimos para tratar de sacar a algunos pacientes y tener camas para los que vengan. Nosotros sabemos que esto es una carrera, que esto es una carrera larga, que hace un año que estamos trabajando de esta forma, que esto no se va a acabar rápido, pero nosotros lo único que queremos es atenderlos a todos. Nosotros no queremos que se nos quede... Usted, ningún paciente, claro. Y doctor, ¿usted qué piensa? Yo creo que está completamente de acuerdo con lo que dice Daniela, no hay ninguna duda. Probablemente... con el nivel de circulación que tenemos en el transporte público hoy, aún en horas laborales, la situación de contagio y de circulación, probablemente sí tenga razón Daniela en el hecho de por ahí necesitar un poquito más de restricción. ¿Usted está vacunado, doctor? Sí. ¿Y usted, Daniela? Sí. ¿Tiene las dos dosis? Sí. Sí, yo entré en la tanda que todavía se daban las 2 dosis, así que tengo las 2 dosis. Y Ricardo, ¿vos cuándo te dan la segunda? No, el personal de salud también recibe la segunda, así que sí, yo estoy para la semana que viene y ya tengo indicaciones. Perfecto, bueno, la verdad les agradecemos a los dos y sobre todo los felicitamos por el laburo que están haciendo, porque sé que son ustedes los que están ahí al lado de los pacientes, recibiendo, y como dijo Daniela, quieren atender a todos. Y ojalá que todos les vaya bien. No, sí, que transiten la enfermedad lo mejor posible. Así que gracias, aplauso, medallas y beso para ustedes. Gracias a ustedes por el lugar. Gracias por el contacto. Y acá me pone un poquito la piel de gallina, pero estaban aplaudiendo, no pasó nunca esto, pero estaban aplaudiendo todos los técnicos y los cámaras, que son unos insensibles, vamos a decir la verdad que sí. Se descruzaron los brazos para aplaudir, una cosa insólita. Pero no insólita. Que hicieron así, mirá, una cosa de loco. Para que aplaudan, no importa. No, pero la verdad que ¿Qué hacemos ahora?